Sabe bien, don Manuel, lo que lo aprecio y lo que lo respeto. Y yo lo que dije es que en los antecedentes parlamentarios aparece como integrante de la Comisión de Gobernación en sesión el día que se dictaminó la Ley de Seguridad Nacional y se incorporó al artículo 5 los supuestos que tienen que ver con delincuencia organizada. Y por cierto, en el Pleno no hubo votación en contra de ningún senador del PRI. Por eso, insisto o asumo que usted, dado su pertenencia a la fracción y como integrante de la comisión, tenía conocimiento de lo que ahí se estaba discutiendo, analizando y decidiendo. Yo le reconozco siempre la autoridad y el talante para controvertir aquello en lo que no hubiera estado de acuerdo. Me imagino que si usted no hubiera estado de acuerdo, hubiera tomado la tribuna en aquella sesión de la Cámara de Senadores y hubiese dicho esto sobre el entonces senador Enrique Jackson, pero como no lo vi, no lo encontré en las discusiones parlamentarias, asumí que estaba usted de acuerdo. Pero mire, desde 1946 las Fuerzas Armadas participan en la tarea de la erradicación de cultivos. El primer operativo militar en contra del narcotráfico data de 1969, se llama la Operación Cóndor en Sinaloa. En los años 90 eran recurrentes las operaciones militares en contra del crimen organizado para la contención de su expansión o incluso para la detención de criminales vinculados al narcotráfico. Le voy a decir qué es la utilización indebida de las fuerzas militares. 1989, la detención de un opositor político, porque al señor Alaquina la detuvo el ejército mexicano en un operativo cuando se trataba únicamente de un objetor político. Eso es la utilización indebida de las Fuerzas Armadas y utilizar como policías a las Fuerzas Armadas precisamente como un recurso político, cosa que no ha sucedido en administraciones anteriores. Y se suele afirmar, y creo que está en la base del argumento de don Manuel, que la crisis de violencia asociada al crimen organizado apareció por arte de magia de un día a otro. Ya se le olvidó a don Manuel que, por ejemplo, en 1993 inició la rivalidad sangrienta entre Sinaloa y Tijuana cuando Arellano Félix quiso matar al Chapo y el Chapo quiso matar a Arellano Félix. Allí empezó una primera rivalidad sangrienta entre dos cárteles muy importantes en nuestro país. En 2004 viene una confrontación también durísima entre el cártel de Sinaloa y el cártel de Juárez por el control de Ciudad Juárez, paso fronterizo hacia Texas. También se le olvida que, por ejemplo, en 2004 se forman los Zetas, que eran el brazo militar del cártel del Golfo, y entra en contradicción, entra en rivalidad con Sinaloa y con el Golfo, y empieza a rivalizar por el control de ciertas, primero rutas y después por ciertos territorios. Y en 2006, antes de que entrara la administración del presidente Felipe Calderón, la familia michoacana desafía a los Golfos y a los Zetas en Michoacán. Y fue el gobernador de Michoacán, del Partido de la Revolución Democrática, quien le solicita al presidente Felipe Calderón, sí, el partido en el que ustedes estaban, no se les olvide, ya no sé en qué partido están, pero en ese momento estaban en el PRD, y fue un gobernador del PRD que, en virtud de la confrontación entre dos poderosos y sangrientos cárteles, solicitó la presencia de las Fuerzas Armadas, y ahí constan los escritos de solicitud expresa del entonces gobernador Lázaro Cárdenas Batlle. Por eso, en 2006 se tuvo que actuar. Y en 2006 se tuvo que actuar porque la ley lo obligaba. Y la ley no tiene duda. La delincuencia organizada es materia federal. La delincuencia organizada habilita la participación de las Fuerzas Armadas en tanto instancias de seguridad nacional, y la ley es absolutamente clara. Tan es así que está en el Consejo de Seguridad Nacional y están también habilitadas legalmente para hacerlo. Por eso me sorprende, no sé qué iniciativa leyó don Manuel. El artículo 4 que usted cita es la definición de los juzgados de control en mi iniciativa.
No sé de dónde usted sacó una habilitación a realizar cateos, detenciones. El artículo 4 es el artículo de las definiciones de las iniciativas y la fracción que citó define los juzgados de control que ya están definidos por la Constitución, don Manuel. La fracción 10ª del artículo 4 de la iniciativa que yo presenté es la definición de los protocolos de uso de fuerza. No dice absolutamente nada sobre la utilización de fuerza letal contra agresiones, no contra resistencias agresivas o no agresivas. Es el contenido mínimo de los protocolos de uso de la fuerza que, por cierto, están definidos en protocolos internacionales. No sé qué iniciativa leyó don Manuel, pero lo convoco a que le diga a sus asesores que impriman la que es correcta. Y solo concluyo, porque usted hizo una referencia a la OEA. Le voy a citar lo que dijo el Comité Jurídico Interamericano, que por cierto es la instancia consultiva formal de la Organización de los Estados Americanos en el año de 2012. Es facultad de los estados recurrir a las Fuerzas Armadas para resistir ciertas actividades especialmente invasivas sobre su convivencia. Y en esa misma opinión, don Manuel, el Comité Jurídico Interamericano descartó, por ser contrario al derecho internacional de los derechos humanos, la suspensión de garantías para tratar asuntos vinculados a delincuencia organizada. Si usted cree que esa es la solución, el estado de excepción para combatir a los Zetas o a los Golfos, le tengo una mala noticia: está prohibido por los tratados internacionales. Gracias, senador Gil.